Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana. Cada uno de las visitas que nos están acompañando. No sé si habrá alguien que nos acompaña por primera vez en nuestra iglesia. ¿Alguien por primera vez? ¿No? Aquí, ¿a dónde? Que Dios les bendiga. Están ahí cerquita a las dos personas que nos acompañan. Muchas bendiciones en esta mañana. Aquí hay un joven que allá... ¡Ah, miren! Bueno, visita ilustre, por favor, póngase de pie y presente a su señora, hermano. Un gusto estar en su iglesia, pastor. Me agrada la escuchar la palabra de Dios. Estoy junto a mi esposa aquí. Y fuimos invitados por Cecilia y su madre. Bueno, ellos son los consuegros del pastor Leonel Espinosa, por si acaso. Gracias por estar con nosotros de la iglesia de Cuerpén, allá en el sur, andan por estos lados, amén. Gracias por tenerlos por aquí. Me asombraron que estén aquí. Amén. Y por ahí alguien más levantaba su mano, ¿no? ¿Nadie más? ¿Por qué? Allá. Bueno, algunos tímidos no quieren levantar la mano y no, ay, que no, el pastor me va a decir algo. Bueno. Tenemos a Josué también, hermano. ¿Se acuerdan que estuvimos orando con el joven? No lo operaron nada. Porque el Señor enderezó todo. Así que eso siempre es grato, ¿no? Después que lo iban a operar, iban a intervenir, no estaban los implementos para operarlo. Había estado ahora para 10 días. Al final, bueno, le hacen unas nuevas placas y el hueso del brazo que estaba fracturado se alineó y ahora está soldando solo, así que hay que darle la gracia a Dios, ¿eh? Y gracias a cada uno de los que estuvieron orando por él y está con nosotros, nuevamente aquí en la casa del Señor. Hechos capítulo 6, por favor, en esta mañana en sus Biblias. Hechos capítulo 6. Me acordé de ti en la mitad de la semana. Yo no me acordé, los hermanos de la iglesia se acordaron de ti. Porque hablé del varón. Inútil, dije yo. Yo dije, somos inútiles. Somos inútiles. Estuve enseñando eso el miércoles, ¿cierto? Y la gente a viva voz dijo, ¡e inoperantes! Dije, se acordaron de mi hermano. Es una anécdota de la visita interna de la congregación, porque fue en medio de un culto, de la forma como nos llaman a nosotros las señoras cuando se enojan. Entonces, burro, porfiado, de tantas maneras tan llamados, ¿cierto? Pero mi hermana dijo, mi hermano dijo, a mí me dicen inoperante. Y yo, bueno, hermana, no suena tan bonita, ¿cierto? Amén. ¿Alguna vez un varón aquí lo han llamado inoperante? Levante la mano. No, excepto mi hermano, no levante la mano usted. El resto, nadie. ¿Porfiado? Mejor, hermana, levante la mano. ¿Usted se ha llamado a su esposo porfiado alguna vez? Levante la mano. ¿Ven? Entonces, ¿por qué varones no levantan la mano? Oye, los varones no levantan la mano, sí. Burro, ¿alguien le ha dicho burro? Hermana, levante la mano, no. Allá está, hermana, la mezcla de burro, por favor, lo mismo, si no hay. Bueno, vamos al libro de Hechos 6. En esta mañana, es grato también a cada uno de ustedes escuchar siempre la palabra de Dios, es grato. Pero la Biblia nos llamó en el libro, no lo busquen, en el libro de Mateo capítulo 28, el Señor cuando junta a sus discípulos y se dice justamente la gran comisión. Porque cuando hablamos de la comisión es que cuando en los tiempos antiguos a alguien se le daba una función y el rey le daba instrucciones a él y le ponía un sello, muchas veces carta y lo comisionaba para que fuera a hacer esa función. Nadie se podía oponer a esa comisión porque era de parte del rey. Pero el Señor Jesucristo un día tomó a sus discípulos y los comisionó. ¿Quién puede callar el Evangelio? ¿Quién puede hacer que no se enseñe el Evangelio ni se hable de salvación? Nadie, porque el Rey de Reyes lo dijo. Entonces comisionó a algunos hombres
Y después el Señor en su palabra comisionó a todos los que se consideran hijos de Dios, a todos. Entonces tenemos la famosa, la gran comisión, donde Dios dice ahí en Mateo 28, versículo 19, donde dice el Señor Jesucristo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese pasaje Jesucristo todavía no había sido crucificado, entonces está diciendo: yo tengo el poder, toda potestad me es dada, dice Cristo, para que ustedes vayan y de hacer discípulos a las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dios en Cristo le está diciendo: vaya, yo le estoy dando la orden. Pero después en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder. ¿Se acuerdan? Delante decía: toda potestad me es dada. ¿Quién tiene el poder en Mateo 28? Cristo. Yo tengo el poder para que vayan. Pero después en Hechos 1:8 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No, sí. Estoy confundiendo versículos. No, recibiréis poder, Hechos 1:8, que los versículos me los sé de memoria, pero se me confunden. ¿Estoy viejo? Inoperante. Bueno, me dijeron inoperante. Está bien, si suena bonito, me gusta. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo, Cristo tiene el poder. Hechos 1:8, usted tiene el poder. ¿Por qué? Porque Cristo ya había muerto en la cruz, y cuando Cristo murió vino el Espíritu Santo a empoderarlo para que usted vaya a hacer la gran comisión. ¿Amén? Entonces hoy en día, ¿quién tiene el poder? Para los más antiguos hubieran dicho He-Man, ¿cierto? Los más jóvenes no tienen ni idea que era He-Man, pero los más antiguos que veían He-Man. Hechos 6, versículo 1. Entonces cuando hablamos de la gran comisión, también quiere decir, y el primer principio dice: ir y hacer discípulos. Vamos a estar hablando del discípulo. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué es un discípulo? Hoy en día mucha gente dice: no, yo soy discípulo del Señor. Sí, pero la Biblia también habla de muchos tipos de discípulos. Y hay gente que inclusive se considera discípula o discípulo de Cristo, que Dios va a decir algún día: a vosotros yo no los conozco, a pesar de que eran discípulos o seguidores de Cristo. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor Jesucristo le respondió: yo a ustedes no los conozco. Pero ¿y cómo si andábamos sanando en el nombre de Cristo? ¿No interesa? Yo no los conozco. Ese era un tipo de discípulo que estaba por ciertos intereses. Hay muchos tipos de discípulos en la Biblia, y vamos a aprender de ellos. ¿Amén? Leamos la palabra de Dios en esta mañana. Hechos. ¿Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor? Amén. Leamos todos juntos Hechos, capítulo 6, del 1 al 7, todos juntos. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días,
crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, que damos en esta mañana de poder darnos la posibilidad de estar aquí en la casa del Señor. Agradecido, Dios, por todo lo que hiciste en la semana que acaba de pasar, pero hoy comenzamos una nueva en tu casa. Y qué mejor que comenzar justamente esta semana en tu casa leyendo la Escritura. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderla. Danos sabiduría desde lo alto, para que realmente estas palabras sean desafiantes a nuestra vida o confirmen lo que estamos haciendo. También, Dios, rogamos grandemente por nuestros pequeños, nuestros hijos. Siempre, Dios, te pedimos protección y que estés velando por ellos. Sabemos, Dios, que a veces cosas suceden y son parte, lamentablemente, de los procesos y la vida, pero también muchos de los que estamos aquí somos testigos de cómo tú has cuidado a nuestros hijos en grandes cosas. Inclusive si pudiéramos ver mucho más allá de lo que tú has hecho, nos asombraríamos de que nuestros hijos siempre han estado cuidados y protegidos por ti. Bendice, Dios, a nuestros niños que aprendan hoy día también ahí de la palabra de Dios, y por qué no, alguno de ellos pueda ser salvo en esta mañana también. Ojalá tuviéramos todos el privilegio como padres de llevarlos a Cristo, pero también sabemos que no soy yo, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Así que ese jugo maestro, bienvenido sea, como justamente hacemos que haya gozo en el cielo. Bendice, Señor, a cada uno al que ha llegado, a las visitas que nos están acompañando de otras iglesias, como también por primera vez que vienen a nuestra iglesia. Que Dios les esté llenando de bendiciones en esta mañana, que sea realmente un domingo grato para ti, Señor, en todo aspecto. Bendice a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento. Dice la Biblia que no solamente aumentaba los números, ¿ya? No solamente se multiplicaba el número, sino también dice que se empezaron a escoger varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que empezaron a ejercer ciertas funciones en la iglesia. Cuando hablamos de un discípulo, se da cuenta que hay números, pero también hay parte de ese número que tienen otro llamado a su discipulado, a su vida. Y estos mismos hombres que parecían algún día imposible ganarlos a Cristo, estaba llegando mucha gente en aquellos tiempos a Cristo. Porque si usted se pone a pensar, estaba cambiando toda una cultura. Estamos hablando de un pueblo en gran mayoría que la parte espiritual de ellos era judía. A pesar de que los romanos, por si acaso, tenían sus dioses, tenían Júpiter y todos los demás, y Mercurio y así sucesivamente, todos esos dioses, a la final, ellos también creían en el Dios de Israel, inclusive era el Dios oficial. Si usted se analiza la historia romana, el Dios oficial era el Dios de los judíos. Por eso tenía mucha preponderancia el Evangelio. Entonces, cuando ellos creía el pueblo de Israel que era el pueblo escogido de Dios, y lo es, pero creía que ellos no eran salvos, el Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra en un periodo donde lo maravilloso es que tenía que haber un lenguaje en común para que todos entendieran, donde escogió el griego. Alguien me preguntaba a mí, ¿por qué Cristo no vino antes? ¿Por qué Cristo no vino ahora? ¿Por qué Cristo no vino en la Torre de Babel? Y así sucesivamente. No, tenían que darse varias cosas para que Cristo viniera, y fue en el tiempo, hace 2000 años atrás, cuando convergió justamente que hubiera un imperio, porque teniendo un imperio, Cristo se podía mover por todos lados. ¿Se imagina que Cristo viniera hoy y quisiera ir a algún país? Primero tendría que ir a la entrevista a sacar visa, y si no se la dan, Cristo no hubiera llegado allá. Las normas que cada país rigen hoy en día son diferentes. En aquellos tiempos era una sola nomás, la romana. También el idioma oficial en el tiempo de Roma, ¿cuál era? El griego, siendo que el idioma romano era el latín. ¿Pero por qué el griego? Porque había que unificar en un idioma, como el inglés hoy en día, un idioma que se pudieran entenderlo todo. Griego, y maravillosamente, ¿por qué griego? Porque es el idioma más exacto, que no tiene duplicidad de palabras. Entonces, ¿qué sucedió? Que la palabra de Dios, cuando fue escrita, tuvo la oportunidad y la ventaja de que no hubiera error y confusión. Porque si Cristo hubiera dicho sobre en su predicación en español, si Cristo hubiera predicado en español y dice sobre,
¿Sobre qué? Sobre cartas, sobre encima de algo. En el griego hay una palabra para carta y una palabra para poner encima. No hay palabra que se repita ni sea igual. Ninguna. Griego. Y un Dios que era el Dios oficial. Pero no vamos a estar hablando, solamente le menciono algunas características de aquel tiempo. Pero quiero justamente hablar en esta mañana acerca de los discípulos. ¿Por qué empezaron a crecer? ¿Qué es un discípulo? Por favor, ahí en Mateo capítulo 8, versículo 23. Algunas características primeramente de los discípulos. ¿Tú eres discípulo de Cristo? ¿Amén? ¿Cuál? ¿Tú eres discípulo de Cristo? ¿Cuál? Es como cuando yo hablo con algún colocolino, por ejemplo. No, y por eso salió el sol ayer en la tarde, se dieron cuenta, ¿no? Puede decir veces sin ganar, entonces. No, te quiero decir algo. Estoy tomando un ejemplo. Yo conozco que no, yo soy colocolino. ¿Has ido alguna vez al estadio? Nunca. Ese es un discípulo a media, hermano. Ordinario, un hincha ordinario, ahí no. Son del Colo, pero nunca han ido al estadio. Hay otros que dicen, no, yo soy del Colo, si del estadio. ¿Eres socio? No, no soy socio. También a media. ¿Me está comprendiendo el ejemplo? Hay muchos tipos de hinchas, ¿o no? Muchos. De Cristo también hay muchos tipos de discípulos. Hay discípulos que son, otros que seguían a Jesucristo, otros que andaban con Cristo porque ¿dónde estaba Cristo había comida? ¿En serio? Donde Cristo había comida, entonces andaban discípulos para solamente comer. La iglesia más grande del mundo llegó a tener 500.000 miembros. ¿Pueden imaginar 500.000 miembros? En esa iglesia se repartía y se tomaba desayuno. 500.000 miembros tomando desayuno. Un platito de arroz. Tiene que leer un día la historia de la iglesia del arroz. Ganaban a Cristo una infinidad de gente porque se daba, en aquellos tiempos había escasez de alimentos y la iglesia daba arroz. Llegó un día el pastor y dijo, no se va a dar más arroz. La iglesia bajó a 20.000 personas. Entonces, esos discípulos, ¿qué eran discípulos? ¿Eran discípulos de Cristo o discípulos del arroz? Mateo 8, versículo 23. Dice ahí, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Una de las características de los discípulos es que siguen a un líder. Y ese líder es Jesucristo. El Señor Jesucristo iba a un lado, iba sus discípulos, iba hacia el otro lado, iba con sus discípulos. Dice la palabra de Dios que Jesús, por si acaso, había dejado sus pisadas para que nosotros sigamos sus pisadas. Hacemos y seguimos a Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de las características de un discípulo sigue al Señor Jesucristo y hace lo que el Señor Jesucristo hace. Hoy en día no está Jesucristo, pero está su palabra. Y vemos justamente que el Señor quería a esos discípulos, primero que le siguieran. Después Mateo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, cumpliendo lo primero de Mateo 8, 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El discípulo se negaba a sí mismo porque estaba dispuesto a seguir al Señor Jesucristo. Porque hay que entender en aquellos tiempos que seguir al Señor Jesucristo conllevaba tiempo, número uno. Pero número dos, también era un sacrificio. Y muchas veces cuando tú has tenido que seguir a Jesucristo, o nosotros, en el caso de los pastores que seguimos a Jesucristo, hay que clavar su cruz y seguir. No usted, estoy hablando de mí. Yo quería tener un título, me gustaba un área, y mi sueño era llegar a hacer eso que quería a nivel de estudio. Pero un día el Señor me llama y yo tengo que decir, ¿sigo eso o sigo a Cristo? Es un precio que hay que pagar.
No todos están preparados para pagar ese precio, por si acaso, algunos. Por eso el Señor dice que muchos son llamados, pocos escogidos para pagar ese precio. Pero algunos de ustedes también van a tener que pagar un precio. Algunos de ustedes a lo mejor un día rechazaron un trabajo porque era día domingo. Amén, qué bueno. Pagaste un precio. Te acomodaste. ¿Algún día tenías una reunión familiar? No, es que importante la iglesia, antes que la familia. Tuviste que pagar un precio con tus familiares. Todos pagamos un precio. Marcos, por favor, capítulo 3, versículo 9. Entonces, miren, tenemos un discípulo, básicamente un discípulo que siga a Jesús, un discípulo que se niega a sí mismo, pero un discípulo siempre está listo. Marcos capítulo 3, versículo 9, léalo fuerte. Marcos 3, 9, a la 1, a las 2 y a las 3. Y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo temiesen. ¿Cómo tenía que estar un discípulo? Siempre listo. Pero siempre listo para hacer lo que él había dicho. Y nuevamente, si usted se va en la profundidad del pasaje, se está refiriendo a obedecer su palabra. Por eso hay muchos discípulos a nuestro alrededor que dicen, yo soy de Cristo, pero no están haciendo lo que dice la Biblia. Hay mucha gente que dice, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy un discípulo del Señor Jesucristo, pero están contradiciendo con sus actos, con su vida, muchos principios que Jesucristo mismo enseñó en su palabra. Pero se consideran discípulos. El Señor Jesucristo estaba dando aquí, a través de esta enseñanza, muchas descripciones, porque el Señor sabía que iban a venir muchos en su nombre. Lo dijo el Señor en su palabra, que muchos iban a venir en su nombre, muchos iban a decir que eran hijos de Dios, muchos iban a enseñar cosas como que Cristo las había dicho. Pero el Señor, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes saben que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Un discípulo de Dios, un verdadero discípulo da frutos. Entonces vemos aquí que un discípulo sigue, un discípulo se niega a sí mismo, pero un discípulo siempre está listo a obedecer lo que Dios dice. Marcos capítulo 9. Dice en Marcos 9:31, porque ¿qué dice? ¿Qué hacía Jesucristo con sus discípulos? Enseñaba a sus discípulos. Enseñaba. Tiene que ser enseñable. Hoy en día en el mundo cristiano, lamentablemente, estamos siendo poco enseñados en la palabra de Dios. Estuvimos hablando, estuve compartiendo con unos hermanos el otro día y vemos justamente la falencia de la enseñanza. Hoy en día estamos lamentablemente, y presta atención, y se lo dije a ti no, así parece que algo te dije similar. Yo le dije, hoy en día el cristiano está en la autoenseñanza. En la autoenseñanza. Mi hermano, tenga cuidado de la autoenseñanza. No es el plan de Dios. Y se lo digo con mucho cariño y respeto, porque hoy en día estamos, estaba leyendo un artículo, me encantó, me mandaron un artículo del extranjero donde decía el síndrome de los teólogos jóvenes. ¿Y qué es lo que era el síndrome? Que hoy en día hay mucha juventud de nuestra iglesia, en general, hablando de iglesias en general, que están buscando en internet información bíblica y se llenan de basura. Y se creen jóvenes teólogos, llenándonos de información. Y el artículo decía que la información o el conocimiento de la Biblia no te hace un siervo de Dios. Amén. Buen artículo. Algunos después, si quieren, se lo mando.
tenga cuidado porque Internet y todo lo demás ha venido a eliminar los patrones bíblicos. No hay mejor enseñanza de cara a cara. Y el Señor dice en Efesios 4 que puso a pastores, profetas, pastores maestros, para que enseñaran a quién, a la congregación. No estoy diciendo que soy exclusivamente yo el único que pueda enseñar, solamente de que uno tiene que estar preparado para enseñar y poder tener debate, porque es interesante que hoy en día se ha llenado de mucho estudio teológico. Usted baja algo de internet, el tema es que usted no tiene el debate, el que usted le diga no, que yo no creo en esto, sino que solamente es el pensamiento de un hombre, y muchos jóvenes creen ese pensamiento sin tener un debate, sin debatir si es correcto o no es correcto. Hoy en día ha entrado el evangelio de la prosperidad lleno. Hoy en día ha entrado justamente por este autoexamen el calvinismo. ¿Saben cómo está el calvinismo destruyendo la iglesia? Y la gente hoy en día ha entrado a la reforma. Hasta las iglesias cristianas celebrando la reforma. Hasta usted se considera, y hay hasta los nombres, Iglesia Bautista Reformada. Y antes de eso, ¿cómo era la iglesia bautista? Si ahora está reformada, entonces la de antes no servía. Mi hermano, las iglesias cristianas vienen de los tiempos de Cristo. Pero hay algunos que piensan que desde el 1500 o del 1800 se encontró un nuevo evangelio y una nueva explicación del evangelio. Dice la palabra de Dios que es para hoy y para siempre. Amén. Entonces no, hay personas hoy en día que dicen, no, es que ahora hay algo nuevo. No, la Biblia no es algo nuevo. La Biblia es su propio intérprete. Pero mucha gente hoy en día tenga cuidado, porque un discípulo de Cristo es enseñable, es enseñado. Y el Señor estableció el cara a cara. Si a usted lo discipulan, amén. Pero si le ofrecen un discipulado virtual, donde no tiene cara a cara ninguna pregunta que le conteste, si usted va a estudiar algo y no tiene una base sólida para poder leer un libro, ¿sabe qué? No lo haga, ten cuidado. Ahí lo que hablaba el otro día con mi primo. Mi primo me decía, quiero estudiar, quiero leer esto. Yo le dije, ¿qué te dije? Dilo fuerte, ¿qué te dije cuando me dijiste, quiero estudiar esto? ¿Qué te dije yo? Yo le dije, ten cuidado con lo que me estás pidiendo, porque me estabas pidiendo estudiar. Yo le dije, ten cuidado con eso. ¿Y cuál fue el consejo? Después. El único libro que tenía que estudiar era la Biblia. Lo único que le dije, estudia la Biblia. ¿Para qué vamos a gastar tiempo estudiando lo que piensa el de allá, lo que piensa el de acá, esto aquí? ¿Sabe qué es lo único que transforma la vida? La palabra del Señor. Pero tenga cuidado, porque hoy en día está bueno, es el síndrome del joven teólogo. Y es verdad, hoy en día todos se creen teólogos, los jóvenes, porque están bajando libros, porque están leyendo esto. Pero una de las cosas que hablaba ayer con un hermano, ¿saben lo que Dios vino a traer a la iglesia? No es solamente el conocimiento, sino es el carácter del discípulo. Y el discípulo, su carácter se forma unos con otros, ¿saben? Debatiendo unos con otros. El carácter se desarrolla en nuestra casa estando de acuerdo o a veces desacuerdo con nuestros padres. No, mamá, yo no creo. Sí, hijo, sí es verdad. Ah, si tú te la sabes toda. Y empezamos, se forma el carácter. En la iglesia eso, se forma el carácter. Pero ningún curso virtual le va a formar carácter, solamente le va a dar conocimiento. Y en el artículo también decía que hoy en día hay muchos jóvenes que piensan que entrando en el instituto van a ser pastores. Están cometiendo un error garrafal. Por lo regular ese tipo de pensamiento terminan dejando el pastorado a los 5 años. Porque un instituto no te hace pastor. ¿Saben qué te hace pastor? No, tampoco. La iglesia. Y aquí estábamos leyendo el pasaje. Y vinieron los discípulos, le presentaron a la iglesia estos 7 varones llenos. Y la iglesia, ¿qué dijo? Estamos de acuerdo. ¿Quién los comisionó a ellos para ser diáconos? La iglesia.
Pero hoy en día muchos piensan que yo puedo llegar a ser pastor estudiando en un instituto. Mentira. Tienes que tener el respaldo de una iglesia y haber sido formado con el carácter. De los 13 requisitos de un pastor, 2 de ellos son externos, el resto es solamente interno, que se desarrolla dentro de la iglesia. Y alguien me dijo recién, respondiendo a la pregunta, ¿qué te hace pastor? Y alguien dijo el llamado. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3, dice, no un neófito. Entonces a lo mejor mi hermano, por ejemplo, un neófito es alguien recién convertido. Si mi hermano me dijera, yo tengo el llamado a ser pastor, así que voy a ser pastor. ¿Porque el llamado, porque tiene el llamado del pastor? No, porque no está cumpliendo un requisito. Que tiene que ser alguien que tenga experiencia en la iglesia y en el evangelio antes de llegar a ser pastor. Por eso dice, no un neófito, alguien nuevo, sin conocimiento. Entonces no es tu llamado, sino son los requisitos establecidos en la iglesia la que tiene esa capacidad. Pero por eso te digo yo hoy en día, ten cuidado de ser un discípulo, justamente hoy en día, de internet, un discípulo no, busca justamente seguir a alguien, lo estableció el Señor. Porque enseñaba a sus discípulos en Mateo, vamos a Mateo por favor, capítulo 28, la gran comisión. O como decía un gran amigo mío, la gran omisión. Versículo 18. Y Jesús se le acercó, Mateo 28, 18, Jesús se le acercó, les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ya, por si acaso, el evangelismo o la formación de un nuevo creyente tiene 4 pasos, y están mencionados ahí. Número 1, ir. La palabra ir sabemos que es un verbo imperativo, porque está dando una orden, termina en D. Toda palabra terminada en D es un verbo imperativo donde es una orden, no es si tú quieres. Dios te está mandando. Y anda. Punto. Es que no anda. Eso está diciendo el Señor. Y número 1. Número 2. Hacer discípulo. Y se está refiriendo en llevar gente a Cristo. Es cuando tú le presentas el evangelio a alguien y tú le hablas de Jesucristo y esa persona reconoce que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. El único. Una vez que él comprendió, captó quién es Jesucristo, ahora viene justamente lo que Dios quería. Demuestra que la decisión de salvación es real. ¿Cómo? Bautízate. Amén. Y por último, y no sé por qué el mundo cristiano ha dado vuelta la gran condición y la metió en una caja y la revuelve. ¿Qué sale hoy día? Y ya, voy a evangelizar. Y después, no, es que le estoy enseñándole a alguien. ¿Y es salvo? No, pero le estoy enseñando para que sea salvo. No. Porque alguien que no conoce a Jesucristo, la palabra del evangelio es locura, él no lo va a entender. Entonces, gastamos a veces, y me incluyo, a veces nos equivocamos y gastamos tiempo haciendo la gran comisión de mala manera. Pastor, hay un vecino que quiere que le vaya a enseñar la Biblia. ¿Es salvo? No, no le vaya a enseñar la Biblia. Primero, conviértelo. Pero es que eso es enseñar la Biblia. No, eso no es enseñar la Biblia. El predicar el evangelio, el compartir el evangelio no es enseñar la Biblia, es compartir el mensaje de Jesucristo directamente de salvación, ninguna otra cosa. Y a veces a mí me pasa, mi hermano, y a ustedes les va a pasar también, que a veces yo estoy en algún lugar, me invitan a hablar y me empiezan a preguntar de fantasmas. Pastor, ¿qué dice la Biblia de fantasmas? Son las típicas preguntas que le hacen a un pastor. Sí, hay un estudio, si a alguien le interesa también se lo puedo compartir o lo vamos a subir. Hay un estudio de las 21 preguntas más comunes a un pastor. Sí, lo hicimos aquí en la iglesia una vez. Donde usted tenía que... Mire, fantasma. Me preguntan por fantasma.
ovnis. Bien, muy bien, ovnis. Me preguntan por ovnis siempre. Pastor, ¿qué dice la Biblia de ovnis? Dinosaurios. Bebés que se mueren. Suicidio. Y otras un montón de... Son como 20 preguntas que siempre le hacen a un pastor. ¿Y sabe qué? Nadie le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Porque la gente quiere información de lo inexplicable. Y la Biblia dice que ¿sabe quién va a dar respuesta a lo inexplicable en un día? El anticristo. Por eso la gente lo va a seguir. Hombre de ciencia, dice la Biblia. Hombre que va a dar respuesta a lo no conocido. Y esa va a ser la artimaña de convencer al mundo, el anticristo. Entonces, hermano, usted es un pastor. Es la pregunta tonta que me hicieron un día. Tonta dentro de mi concepto, pero para él era una buena pregunta. Me preguntaron si Adán tenía ombligo. O sea, es válida la pregunta. Pero es que, como él no nació de mamá, yo le dije que no tenía ombligo. Hasta que Dios dijo, uy, que me quedó bonito Adán, y ahí le quedó. Vamos a Lucas 14, mejor, versículo 26. Bueno, aprendieron un chiste nuevo en ese caso. Y me quedó bonito Adán, ahí quedó. Lucas 14, versículo 26. Un día estaba escuchando una conversación de un cristiano con un rabí, un maestro judío. Y le preguntaron al rabí, que no fue hace mucho, le preguntan, ¿por qué ustedes no creen en Jesucristo, que es Dios? Y el rabí, que conoce las Escrituras, recitó este verso, Lucas 14, 26. El rabí le dice al cristiano, ¿cómo uno que dice ser Dios vino a hacer aborrecer a su padre, a su madre, a su hermano? El Dios, dijo el rabí, el Dios que yo conozco no pone a padres contra hijos, ni hijos contra padres. Pero Jesucristo vino a enseñar, y dijo el rabí, a enemistarse con su familia. Bueno, estaba haciendo un análisis literal de la palabra de Dios, pero no entendía lo que significaba Jesucristo en la vida de un creyente. Pero lo que pasa es que ser un discípulo de Jesucristo tiene un costo. Y el Señor dijo en su palabra, en una parábola, enseñando, dijo, cuando usted se pone a construir una torre, ¿no primero se sienta y saca la cuenta para poder terminar? Porque no vaya a ser cosa que empiece a construir la torre y no se dé cuenta que después quede a media. Y será el hazmerreír de toda la gente. Se estaba refiriendo justamente al costo que tiene el hacer algo para el Señor o involucrarse en las cosas del Señor. El Señor Jesucristo dijo, si tú quieres ser un discípulo, tienes que pagar un costo. Cristo dijo en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dijo? No puede ser mi discípulo. Entonces está hablando de un costo, y ese costo que mucha gente hoy en día que dice ser cristiana a veces no está dispuesto a pagar ese costo. ¿Difícil de pagarlo? ¿Difícil dejar de verse con seres queridos? Yo en cierta manera he pagado algún costo dentro de mi familia por el hecho de seguir a Cristo. En algunos lugares me han dicho, un día una familia me dijo, si vienes a mi casa y vas a traer al Señor, no vengas. Entonces no voy. Porque en realidad yo quiero que mi familia se convierta. Y ellos están rechazando el Evangelio. Entonces, ¿qué voy a ir a saludar, a pasarla bien, tomarme un helado, compartir un té con ellos?
Y uno podría decir, bueno, es que eso tiene que hacerlo porque es tu familia. Sí, pero también hay un montón de gente a esa misma hora que necesita a Cristo y sí está dispuesto a recibirlo aún. Tiene un costo el Evangelio. Tiene costo seguir a Jesucristo. Él también volvió a repetir las palabras que quedaron grabadas, no lo busquen en Mateo 10:37. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, muchas veces, y son palabras fuertes, o sea, dejar a mis hijos a un lado por el Señor en el buen sentido. Alguno podría decir, pero pastor, eso no es bíblico, ¿cómo va el Señor? Si lo que pasa está hablando de prioridades. No está hablando de que dejes a un lado botado a tus hijos, está hablando de prioridades. Mi prioridad es el Señor. Justamente ayer estaba hablando con unos hermanos que me empezaron a preguntar, pastor, a mí me gustaría ir a la selva. Porque empezamos a hablar de la selva. Y yo le dije, no, por cuando aquel hermano y todo esto aquí y allá, y empezamos a hablar, y me dijo, ¿cuáles son los peligros de la selva? Esto aquí, esto allá, y ¿qué pasa si me pica una serpiente? ¿Puedo salir o me muero? O si... Yo le dije, te puedes morir. Sí, va a depender mucho. A propósito de la selva, este año, hace 4 días hablé con el pastor Diego, y me hizo un desafío, y quiero compartirlo con ustedes. Me desafió a ir a Tinquias este año. Y me empecé a buscar Tinquias, y no encontré Tinquia, no existe Tinquia en el mapa. Hasta que me metí por ahí en una página web y encontré algo de Tinqueas o Tinquias en su idioma. Y están en el límite entre Perú y el Ecuador en el Amazonas. Y Diego me dice, para llegar allá es 1 hora en avioneta y 45 en canoa y no hay nada. Y yo le dije, ok, ¿y el Evangelio cómo está? Me dijo, no ha llegado nunca el Evangelio allá. He mandado gente de mi pueblo, indígenas mismos, que vayan allá y estén con ellos y compartan, pero ahora queremos llevar a gente. Me está desafiando a mí ahora. Y dije, ya, ok, déjame orar. Y yo en el día, mientras yo decía, ya Señor, si tú quieres que vaya allá, y yo me empecé a meter en el internet a buscar Tinquia y cosas de Tinquia y esto de Tinquia, y ver por qué el pueblo es Achuar. Nosotros vamos al pueblo Chuar. Estos son los enemigos de ellos. Achuar. Ahora usted es enemigo de cualquiera de los dos y va para allá por si acaso. Ok, le dije yo. Y a la final creo que voy a aceptar el desafío. Y si alguno de ustedes acepta el desafío, también lo invito. Entre fines de octubre o la semana de noviembre, posiblemente vamos a estar haciendo ese viaje si a alguno le interesa. ¿Puede suceder de todo? Sí. ¿Puede morir? Sí, pero ahí va la respuesta que yo le di justamente al hermano que siempre le enseño. ¿Y si mis hijos quedan sin padre? Será. ¿O si mis hijos quieren ir conmigo? Será. Porque aprendí algo que me enseñó un hombre un día que lo leí de un hombre que me estaba escribiendo unas palabras por WhatsApp. Y yo hice mi propia versión y lo que puse yo, prefiero morir haciendo la voluntad de Dios que mi voluntad. Prefiero que mis hijos mueran haciendo la voluntad de Dios que estén al lado mío y nos muramos viejitos. Porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero agradar a Dios. Y algunos van a decir, pero es que hay que ser precavido, hay que tener cuidado. Es que yo te digo, el de ser discípulo de Cristo tiene un costo. Por eso hay muchos tipos de discípulos. Por eso en Lucas 14, versículo 26. Ahora no se vaya al extremo usted decir, no, que el Señor me llamó a morir a Ecuador. No, no me voy a morir a Ecuador, tenga fe, vamos a estar vivos. Va a morir de picada de zancudo, se lo aseguro. Sí, cuando ustedes están
Claudio, que está allá arriba, ¿cuánto te picaba? ¿Cuánto te duró la picada de un zancudo? A ti. Desde que te picó hasta que ya no te quedó nada, ¿cuánto tiempo pasó? No, a mí que nosotros tomamos la... Ah, tú estabas ahí con remedio. Sí, a la Paloma le picó. Le duró como 2 semanas, 3 semanas. Poquito, a mí me duran 3 meses más o menos. Porque después tomó tu día. Ahora, si usted se medicamenta, o sea, de que se lo van a hacer chupete, se lo van a hacer chupete. Igual, lo que no va a sentir, que tenga que ser una marca, pero igual se va a compartir un poco de ADN, vaya. ¿Te gustaría ir a la selva? ¿A alguien aquí le gustaría ir? ¿Sí? Antes de la selva, una semana antes de la selva, y también les voy a hacer la invitación a la iglesia. Antes de la selva, de entrar a la selva, hay un grupo que vamos a ir a ayudar a Galápagos, a las Islas Galápagos. También está la invitación, si alguno de ustedes quiere ir a Galápagos, vamos a poner la fecha. No es necesario ir a la selva. Ahí en Galápagos va a ir a sufrir, a comer langosta, ver el mar blanco y ver los tiburones que andan en el fondo. Pero igual vamos a ir a capacitar a una iglesia que no tiene muy poco conocimiento. Así que si alguno de ustedes quiere ir a Galápagos a ayudar, vamos a ir a hacer mejoras en la iglesia. También están invitados a Galápagos. Ahora, si usted quiere ir a Galápagos conmigo y de ahí irnos a la selva, bienvenido. Pero si usted quiere ir a Galápagos solamente, no hay problema. Ya estamos dando esa posibilidad este año para los que quieran ir a conocer San Cristóbal, ir donde desembarcó Darwin, ahí donde pisó Darwin y se creaba todo este pensamiento, o ir a algunas islas donde usted mira cómo pasa la lava, ríos de lava que usted ve, impresionante. A algunos a lo mejor les interesa ir allá. Vamos a tener unos 2 días de turismo y el resto del día vamos a estar trabajando en la iglesia. ¿A qué le gustaría ir a Galápagos? ¿A la selva? No son discípulos. Lucas 14, 26. Lucas 14, 21, 22 y 23 de mayo hay una capacitación en Hualpén. Vamos a estar yendo como iglesia allá, avise al pastor. Entonces, si usted quiere, ahora no quiere ir a Galápagos, no quiere ir a... Vamos a ir a Hualpén, a Concepción. ¿Amén? Si nos quieren sumar, también vamos a poner la información si usted se quiere sumar. Y vamos a ir a capacitarnos a Hualpén por 3 días con todo cubierto. Amén. La comida, el alojamiento, todo está pagado. Solamente usted se costea el viaje. 3 días. Amén. Bueno, aquí tenemos un representante y el hombre del dinero de la iglesia, por si no sabían. Así que ahí Luz Verde va a irnos a ver. Vámonos, a ver. Me gusta esa gente. Vamos a ver qué dice su pastor después. El hermano igual invitó a todos los gastos pagos. A ver. No, si está. El pastor ya me mandó y me dijo que fuéramos nomás, todo pagado, solamente costeemos el viaje para allá. Amén. Es una capacitación de evangelismo, 21, 22 y 23 de mayo. Es feriado, por si acaso, entonces es parte del jueves, viernes y sábado. Si quiere ir allá, podríamos ir a... ¿Cómo se llama la playa ahí donde están las empanaditas ricas ahí? A Lenga. Podríamos ir a Lenga. Mi señora me hizo así. Ya, vamos a la palabra de Dios. Lucas 14, 26. Gracias. Por eso hablamos aquí, señora. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, hermanos o hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Lo que Dios está diciendo es que mi amor por Cristo debe ser un amor superior que cualquier cosa a nuestro alrededor. Un discípulo tiene que desestimar sus relaciones. ¿Me prestó atención?
Un discípulo, un verdadero de Cristo, tiene que desestimar sus relaciones. No es más importante tu matrimonio que Cristo. No es más importante tus hijos que Cristo. Un discípulo obedece a Dios. Si tú eres varón de la casa y tú eres un discípulo de Cristo y crees en Cristo, tú arrastras a tu familia contigo, pero no tu familia te arrastra y te saca de Cristo. Pastores, que si no me siguen, no importa, porque la Biblia dice, dejará. Usted tiene que decir. Y yo me acuerdo de un hermano aquí en la iglesia que me decía, pastor, a mí me gustaría venir los domingos en la noche, pero mi señora le da frío y no quiere. Pues hay macarrero con más. Le dije, ¿en serio? ¿Te lo estoy bromeando? Y le dije, tú este domingo haces compromiso con el Señor, ponete las pilas y le vas a decir a tu señora, ¿sabe qué? Si ustedes no quieren ir no hay problema, pero yo a tal hora me voy a la iglesia. Si te siguen bien, si no te siguen bien. Llegó solo el primer domingo. El segundo domingo llegó con uno de sus hijos. El otro no quiso venir. Al otro día vino con sus hijos. Y no va a decir su nombre, que hoy en día viene con su señora y su familia a todos los cultos, amén. Pero de que es macabeo, hermano. Pero por lo menos, amén. Por eso, usted tiene que entender que ser un discípulo de Cristo tiene un costo. Desestimar mi propio bienestar, porque Lucas 14:26 dijo, aún también su propia vida. Y la que no lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El costo de un discipulado es llevar su cruz, es llevar la aflicción, de lo que produce justamente separación. La cruz en la Biblia habla de aflicción. ¿Hay aflicciones en la vida por ser cristiano? ¿Hay aflicciones con la familia por ser cristiano? Hay ocasiones que vas a tener que salir justamente a la luz como cristiano, y hay aflicciones. Estábamos conversando con un futbolista y dentro del equipo, un equipo de primera división, él es cristiano, un cristiano ya reconocido, el mundo sabe, todo el mundo sabe que es cristiano, y de repente un compañero del equipo le dice, yo he visto que tú eres cristiano. Sí, yo también. Me dice este amigo, ¿y por qué tú no abiertamente dices que eres cristiano? No, es que tú sabes cómo es aquí en el fútbol, no hace burla. Sí, mucha burla para los que han trabajado en el deporte. Gonzalo, los cristianos no hacen burla, ¿cierto? Y eso que yo no soy futbolista, pero estando ahí, burla. Bueno, y tiene un sacrificio. Hay técnicos, por ejemplo, en el caso de los futbolistas, hay técnicos que no les gustan los jugadores cristianos. Entonces imagínense, llega un técnico a un equipo donde hay un jugador cristiano, hay técnicos que lo apretan, fuera contrata. Tiene un costo ser cristiano. Tiene un costo. Cuando estás en el trabajo como cristiano tiene un costo de no mentir, tiene un costo de no engañar. En los tiempos antiguos gritaban, apedreaban, azotaban, los mataban. En Lucas 14, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También hay que desestimar nuestras posesiones. Y muchas veces nuestras posesiones vamos a tener que desestimarlas. Ganar menos por seguir a Jesucristo. Hace años atrás le dijo un hombre, no te vayas, le dijo un hombre, no te vayas a esa ciudad. No hay iglesia, no hay ningún lugar donde congregarte. ¿Sabes qué? Se terminó divorciando. Porque donde tú vas a un lugar, tienes que entender quién es tu primer amor, no es tu trabajo, es Cristo. No vayas a un lugar donde no justamente existe el Evangelio.
Y me acuerdo esa vez, hermano, ¿sabe qué me dijo? Pero pastor, yo comienzo un estudio en mi casa. Mentira. ¿Y sabe por qué le digo mentira? Porque no hacía nada aquí. Bueno, iba a hacer algo no estando en la iglesia. Y lamentablemente, con mucho dolor lo digo, perdió su familia. Y varias veces le dije, no te vayas, es que me pagan bien, es que no voy a tener otra oportunidad, es que aquí, bueno, ese es el costo que tuviste que pagar. Pero no por seguir a Cristo, por seguir tus ideales, perdiste a tu familia. Juan capítulo 6, versículo 64. Rápidamente, veamos algunos tipos de discípulos. Juan 6, 64. Hay mucha gente que puede venir a la iglesia y no ser discípula del Señor Jesucristo. Hay muchos que se consideran discípulos de Cristo, no, a lo mejor no son discípulos de Cristo. El Señor dijo en Juan 6:64, léalo fuerte, ahora ya, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes deberían respetar. Si usted se da cuenta, había gente siguiendo al Señor Jesucristo, pero no creían. Entonces hay discípulos falsos. Están, pero no están. Y Cristo dice, porque Cristo en la Escritura, acuérdense que dice que Él escudriña el corazón del hombre, Él sabe hasta lo profundo del hombre. Dios sabe que Él está realmente en Cristo. Pero hay mucha gente que se considera un discípulo. Y si usted lee el versículo 66, dice la Escritura, desde ese entonces, cuando el Señor Jesucristo le rayó la cancha, muchos, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos, gente que se consideraba discípula, ¿qué dice? Volvieron atrás y ya no estaban con Él. Gente que se llamaba discípula, a la final, cuando el Señor le rayó la cancha, se fueron. ¿Sabe por qué? Porque eran discípulos falsos. Estaban pero no estaban. Hay mucha gente que está siguiendo los caminos de Dios y lleva una vida de pecado completamente, de maldad. Hay muchos cristianos que se consideran discípulos y llevan una vida mediocre. Personas que no han llevado a Cristo en años. Entonces uno puede decir, ¿qué pasa con ellos? ¿Son realmente verdaderos discípulos? Mire este otro tipo de discípulos, Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era, ¿qué dice? José de Arimatea. Pero discípulos secretos. Los discípulos secretos son creyentes, pero nadie sabe. En su trabajo no saben que son cristianos. Son secretos. En su familia no hablan mucho del Evangelio, son secretos. Con los amigos ni saben que van a la iglesia. Como le decía yo de este futbolista, él es un discípulo secreto. No le digáis nada. Yo igual soy cristiano. Me acuerdo, Pastor David nos contaba cuando éramos jóvenes que él un día estaba en la universidad de los Estados Unidos y entró un profesor y le dice, a ver, levántense los cristianos, porque yo estoy en contra de los cristianos y les voy a hacer la vida difícil a los cristianos. Y dice que se paró él solo, nuestro pastor. Se paró y dijo, yo soy cristiano. Ok, quería conocerte y ver tu cara. Siéntate. Terminó la clase y dice que como 8 personas
Yo también soy cristiano, no me quise levantar. Oye, admiro tu valentía. 8 personas. Esos son discípulos también. Pero son discípulos secretos. ¿Cuál eres tú? A José de Arimatea estaba en secreto, seguía a Jesucristo, creía en Jesucristo, pero le da vergüenza. A muchos cristianos les da vergüenza entregar un tratado, a muchos cristianos les da vergüenza hablar de Jesucristo, a muchos cristianos cuando van con los libros cerrados escuchando, no sé, un par de himnos, y llega a algún lugar y baja, cambia la radio, apaga la radio, se sube un amigo, apaga la radio del auto. ¿Qué van a decir? Que soy canudo. Cuando tú dices que no eres cristiano, has empezado a maldecir en nombre de Cristo. Tienes que dejar, por si acaso, de hablar como al mundo. Hay gente que tiene un lenguaje en la iglesia de una manera y fuera de la iglesia tienen otro lenguaje. Estoy hablando literalmente. Esos son cristianos secretos. Aquí en la iglesia, amor, paz, aleluya, amén. Y afuera en su trabajo, el garabato, el ramón para arriba y para abajo. Esos son cristianos secretos. Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Y ojalá los que estemos aquí estemos en ese grupo, los que son verdaderamente discípulos de Cristo, los que son verdaderamente, si usted se da cuenta, discípulos secretos, discípulos falsos. Pero Cristo hizo una mención, dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, discípulos verdaderos. Si realmente me amáis y guardáis mis mandamientos, esa es la clave máxima de la demostración de un verdadero discípulo. Ama la Biblia, le encanta aprender y hacer la Biblia. Eso es el concepto de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es el que hace la voluntad de Dios. No solamente el que ha escuchado, sino el que hace la voluntad. Discípulos de Jesucristo había muchos que escuchaban, pero los verdaderos solamente hacían lo que decía la Escritura. Por eso la Biblia dice que el crecimiento de los discípulos empezó con pocos. Por eso el Señor dice en Mateo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos primeros: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, el hijo de Alfeo; Lebeo, que no se menciona mucho, por sobrenombre Tadeo; Simón, el cananista; y Judas Iscariote, el que también le había entregado. Pero ese lo está mencionando como un discípulo falso. En Mateo 9:37 Jesús les dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, o sea, hay muchos discípulos, pero en realidad son pocos. Después en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de sus discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mi hermano, primero comenzaron 12. Después dice en Hechos 6:1 que crecía el número de los discípulos, había más discípulos. Porque cuando realmente tú eres un verdadero discípulo de Jesucristo, empiezas a multiplicarte. Otro discípulo, otra persona que le estés enseñando. Acuérdese que el empoderamiento es a tu vida. Tienes el poder de Cristo en tu vida y eso tienes que llevarlo a hacer que haya más discípulos de Cristo. No es en la vega del pastor hacer más discípulos,
Es la pega de Luis Sepúlveda como cristiano ser más discípulo. La pega del pastor en la iglesia es enseñar la palabra de Dios y orar por la congregación. Pero el de hacer discípulos es de todo. Me encanta justamente lo que la Biblia habla de cuando miró a la iglesia como un pastor y un ganado. Siempre he dicho eso, lo he enseñado. Cuando usted ve un ganado y ve quién es el que se multiplica se multiplica y se multiplica, es el ganado. Aunque el pastor se multiplique igual. En el buen sentido, ¿ven o no? Le hago honra a la multiplicación también. Pero son las ovejas las que se multiplican. Los discípulos se multiplican en discípulos. Si usted fue comisionado por Dios y a ti te dice, id y haz discípulo, anda y habla de alguien de Cristo, es la primera etapa. Después, justamente, enséñale lo básico de lo que es seguir al Señor en salvación. Ahora que tienes que bautizarlo. Bautízate. ¿Pero qué es el bautismo? Yo te voy a enseñar qué es el bautismo. ¿Usted puede enseñar de bautismo? Sí. ¿Por qué tú puedes enseñar de bautismo? Porque a ti te enseñaron qué es el bautismo. Tú tienes que replicar las palabras que te enseñaron y explicarle a alguien qué es el bautismo. Si te bautizaste, obviamente de la forma correcta, vas a entenderlo. Y después que lo bautices, ¿te gustaría que te disimulen? ¿Te gustaría que yo te enseñe y vaya a tu casa y haga un librito? ¿Te gustaría, a lo mejor yo no puedo, pero a alguien que te ayude, que está capacitado, que te vaya y te enseñe y te disimule? Sí, me gustaría. Ya, yo lo voy a coordinar, yo voy a ir para allá. Y ¿sabes qué? La iglesia tiene los libros. Tú puedes capacitarte para enseñarles a otros a disimularse. Esos son los verdaderos discípulos bíblicos. Los verdaderos. Y eso hace que el número siga creciendo. Una vez que te discipulé, ahora tú le dices, ahora tú, anda y haz lo mismo con otros. Y la iglesia crecía y se multiplicaba, porque cada uno sabía lo que tenía que hacer en aquel tiempo. Pero la iglesia hoy en día se ha vuelto, lamentablemente, le han dado la responsabilidad al pastor, como que el pastor tiene que enseñar, multiplicar, traer gente, que las campañas, las obras de teatro, tienen que ganar gente, que las actividades de niños tenemos que ganar gente. Hermano, no, la iglesia está haciendo una pequeña parte de lo que nosotros en grande deberíamos hacer. Cada uno fue llamado a ser discípulos. Y posiblemente a lo mejor es un discípulo que no está haciendo bien su trabajo. Por eso el Señor decía, por tanto, id y haced discípulos, tan simple. Por tanto, id y haced discípulos. Y crecía la palabra del Señor, dice ahí en el libro Hechos 6, por favor, 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Qué maravilloso, por lo menos aquel día, que había una buena murmuración. Lo que pasa es que ganaban tanta gente a Cristo que se descuidaron de las viudas, de las viudas de los mártires. O sea, nos está diciendo de que, porque si usted tiene que entender que en aquellos tiempos ser cristiano, en muchos casos, usted iba a ser muerto. Y el Señor Jesucristo, cuando habla de la atención a las viudas, y por si acaso, quiero aclarar unos conceptos que a veces la gente lo saca fuera de contexto rápidamente, que ya estoy en la hora. Dice, un verdadero discípulo visita a la gente a la cárcel y ocupan un pasaje de la cárcel, sacan fuera de contexto ese pasaje, porque se refería a los cristianos presos en la cárcel. Era visitar a sus hermanos creyentes. No está mal ir a la cárcel y entregar el evangelio a los presos, necesitan a Cristo, pero eran cristianos que estaban presos. Cuando desatendían a las viudas, porque había un ministerio que había que cuidar y mantener a las viudas, no eran viudas que encontraron por ahí, eran señoras, hermanas que habían perdido a sus esposos por el evangelio.
Y esas hermanas había que atenderlas. Hoy en día la gente, tengo una hermana, una vecina que quedó viuda, la iglesia, la Biblia dice que hay que ir a ayudarla. No, la Biblia no dice eso. Eran las viudas de los mártires. Pero hay que entender el contexto. La gente estaban siendo perseguidas. Imagínense, venía un montón de judíos a pillar a todos, buscar todos los cristianos en La Serena. Antes de que vinieran, los cristianos empezaron a vender sus propiedades y pasaban todos los fondos a la iglesia para que hubieran ollas comunes y pudiéramos estar moviéndonos como iglesia. Entonces, las viudas, ¿qué tenían? Nada. En la tradición judía, si se moría el marido, la viuda, ¿con quién debería quedar? Con el hermano del esposo. Pero como ya no era judío, eran aborrecidas. ¿Quién las cuidaba y le daba manutención a esas mujeres? Nadie. Entonces la iglesia se hacía cargo. Pero dice que crecía tanto el número que se descuidaron de ella. Pero crecían porque estaban hablando de Jesucristo. Es un buen problema. Por eso el Señor dice: id por tanto y haced discípulos. La palabra de Dios se predica. Y cuando la palabra de Dios a ti se te predica, tú creces en tu interior. Y cuando creces en tu interior, entonces tienes que llevar justamente esas buenas nuevas a otros. Lamentablemente estamos hoy en día en el cristianismo tratando de resolver nuestros propios problemas o satisfacer nuestros propios deseos como creyentes. Y miramos a Dios como una lámpara de Aladino que la frota y tiene que responder mis oraciones. Posiblemente usted en este mes ha levantado más oraciones hacia usted que sea un inconverso. Y eso demuestra obviamente el problema en que está la iglesia. Hoy en día le van: Señor, que no me falte esto, Señor, te pido por el trabajo, Señor, te pido esto. Y rara vez estamos pidiendo: Señor, que en el día me encuentre con alguien para compartir el Evangelio y sea salvo. Pero sí, y me incluyo, nos llamamos discípulos de Cristo. ¿Cuántos compañeros en tu trabajo saben de Jesucristo? ¿A cuántas personas no has invitado a Jesucristo? El que te está llamando sabrá de Jesucristo. Entrega el plan de salvación, contesta nomás y dile: arrepiéntete de tu pecado. Hermano, oremos, y me incluyo. Oremos a Dios para que Dios justamente nos dé más discípulos. Me incluyo, ¿y por qué le digo me incluyo? A veces gasto mi tiempo, posiblemente, leyendo más de historias bíblicas o de libros bíblicos para mi conocimiento, que a lo mejor están llevando gente a Cristo. Nadie está exento de eso. Y como decía un amigo mío en una predicación solo pastores, dijo la siguiente frase: oren menos, estudien menos y hagan más por las almas perdidas. Me acuerdo de esa frase que me caló profundo. Los pastores bíblicos bautistas tendemos a estudiar mucho, pero también a veces dejamos de hacer lo básico, ganar gente para Cristo. Y a usted también le puede pasar. Dios quiere que nos multipliquemos, pero con discípulos escondidos no resulta. Con discípulos falsos no resulta. La Biblia dice que funciona solamente con verdaderos discípulos. ¿Pero tiene un costo? ¿Está dispuesto a pagarlo? Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos tu palabra, gracias Dios, porque nos hace reflexionar en esta mañana.
nos hace reflexionar y a mí especialmente también, Dios, de que ¿qué estoy haciendo, Dios, como discípulo? ¿Soy verdaderamente un discípulo de Jesucristo? ¿Estoy siendo obediente a su palabra? ¿Estoy haciendo lo que dice ella? Ayúdame, Señor, por favor, a poder ser un hacedor y no oidor solamente. Y yo sé que si Dios te ha traído en este lugar y has estado en este culto, te aseguro que Dios, la palabra no vuelve vacía. Es imposible que vuelva vacía. Y espero que como a mí y a ti, espero que la palabra de Dios nos anime y nos desafíe a ser verdaderamente discípulos. Todos a veces nos desviamos, todos a veces dejamos de hacer cosas importantes. Pero esta es una de las que va a marcar la diferencia cuando estemos en los cielos. Ayúdanos, Señor, a ser más discípulos. Quizás, mi hermano, tú no te has discipulado. Quizás nunca alguien te ha enseñado y ha comenzado un estudio contigo. Entonces tú también estás en la otra área donde necesitas ser enseñado para que enseñes, discipulado para que discipules algún día a otro. Y si no lo has hecho, te desafío a poder tomar quizás eso primero, a ser discipulado para después discipular. Por eso, Señor, simplemente gracias te doy porque das las posibilidades para mejorar aquellas áreas. Así que Dios toca nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a quizás a concentrarnos menos en nosotros y empezar a afectar al mundo a nuestro alrededor. Porque hoy en día tenemos gente cercana a nosotros que si Cristo viniera en este día, posiblemente ellos se queden abajo. Y eso va a ser realmente un peso tremendo en nuestra vida, de no haberle hablado, teniéndole al lado, de haberle enseñado quién es Jesucristo. Por eso, Señor, danos esa posibilidad y quítanos el temor de hablar de tu evangelio. No sé si alguien aquí en esta mañana, me gustaría orar por ti, porque Dios produce el hacer como el querer, te puede animar y te puede dar esa capacidad de salir de tu comodidad, salir de tu zona de confort como discípulo de Jesucristo y hacer más de lo que estás haciendo, de hablarles a otros, de ser testimonio probable, de explicarles a otros por lo poco que sabes quién es Jesucristo, qué ha hecho en tu vida. Yo te animo en esta mañana. Gracias por alzar tu mano. Voy a orar por ustedes. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por alzar tu mano. Voy a orar por los que alzan su mano para que Dios produzca en ustedes el hacer y el hacer más. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga. Yo también quisiera hacer una pregunta antes de terminar esta oración. Si tú murieras en el día de hoy, literalmente, murieras hoy, ¿estás listo para entrar en la presencia de Dios? A eso vino Jesucristo, a enseñarle a los discípulos cómo decirle a otra persona que pueden estar en la presencia de Dios algún día. Por eso es clave hacer discípulos. Y quizás en esta mañana tú estás aquí y no eres salvo, te puedes morir y literalmente te vas al infierno. Pero déjame y dame la oportunidad de orar por ti en esta mañana para que Dios te dé la claridad y tú puedas tener a Cristo en tu corazón. Solamente alza tu mano. ¿Qué quieres decir? Yo necesito a Cristo, yo necesito estar seguro de que voy al cielo. Sé que no lo merezco, soy un pecador, pero alza tu mano para orar por ti. Hay alguien que diría, pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador, yo quiero estar en el cielo cuando muera. Amén, gracias por alzar tu mano. Alguien más que diría, pastor, yo necesito estar seguro de mi salvación. ¿Alguien más? Ok, voy a orar por ti y por mis hermanos que alzaron su mano. Señor, gracias Padre, gracias Dios bueno. Bendice Dios esta mañana a cada uno, pero en especial quiero que se cumpla lo que tú dices en tu palabra, que tú produces el hacer como el querer por tu buena voluntad, en los que han alzado su mano, en el que hacen una reflexión y aceptan el desafío de ser verdaderamente discípulos. Creo que es una pregunta válida de hacernos. ¿Soy verdaderamente un discípulo de Jesucristo? ¿O estoy siendo un discípulo de esa medida? Dios, a cada uno de mis hermanos que alzaron su mano,
Dale las posibilidades y el tiempo y las acciones para que demuestren que son verdaderamente discípulos de Jesucristo. A cada uno. Gracias, Padre, por un día habernos tomado como discípulos y haber entregado tu vida por nosotros. Gracias te damos por las personas que nos discipularon, nos enseñaron. Hoy en día algunos de ellos no están, pero ellos nos enseñaron los primeros pasos del Evangelio. Bendícele, Señor. Si no fuera por el amor que ellos tenían hacia el Evangelio, no nos hubiéramos enterado. Y también oro, Dios, por cada persona que no ha sido discipulada, que puedan comprender que hay un llamado de parte de Dios a ser más discípulos, pero tienen que partir discipulándose. Bendice, Dios, este tiempo, y a la persona que alzó su mano por salvación, que sea el día aceptable en esta mañana, el día que pueda reconciliar su vida, su pecado con Cristo, o reafirmar realmente lo que significaba ser un hijo de Dios. Gracias, Padre, bendice a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.